A mucha gente no le gustan las serpientes, y eso ha provocado que el miedo a estas cosas resbaladizas sea una de las fobias más comunes. Desde serpientes en autobuses hasta debajo de la cama. Estas son las 20 serpientes más grandes jamás descubiertas. Número 20. La titanoboa. Ahora voy a sacar un poco de psicología inversa en esta primera entrada, ya que no voy a mostrarte una serpiente que esté viviendo en el mundo ahora mismo, sino una que vivió hace mucho tiempo y es la serpiente más grande que se haya registrado. En la antigüedad existía la titanoboa, una de las criaturas más peligrosas que jamás haya existido sobre la Tierra y una de las serpientes más grandes jamás registradas. Ahora, solo sabemos de esta serpiente por los fósiles que dejó atrás, y estos indican que la titanoboa vivió hace unos 60 millones de años, más o menos. Y aquí es donde viene la parte aterradora. Cuando midieron los fósiles en sus muchas formas, descubrieron que la titanoboa medía unos 13 metros de largo y pesaba más de 1000 kilos. Ahora, para ponerlo en contexto, la serpiente viva más grande de la que hablaremos en nuestra lista era unos 3 metros más baja y más de 5 veces más liviana. Entonces, sí, esa era una serpiente muy grande. Y nuevamente, todos deberíamos estar contentos de que ya no esté entre nosotros. Y si tienes curiosidad, la titanoboa eventualmente sería superada por sus parientes, la anaconda y la boa constrictor, muchas de las cuales veremos en este video. Eso es apropiado porque se decía que el aspecto de la titanoboa era una mezcla de estas dos especies y que actuaría como las dos de diferentes maneras. Entonces, si tienes curiosidad por saber dónde vivía esta serpiente gigantesca, sería en áreas forestales en ciertas partes del mundo. Muchos de los fósiles se han descubierto en Colombia. Sin embargo, hay otros que se han encontrado en otras áreas, lo que pone en duda hasta qué punto se extendió esta criatura. Dado su tamaño y su circunferencia, no es difícil imaginar a esta serpiente comiendo casi todo lo que quisiera y siendo increíblemente difícil de derribar. Número 19. Serpientes en un autobús. Una de las razones por las que la gente ha aprendido a temer a las serpientes a lo largo de los años es que parecen aparecer en cualquier lugar y en todas partes, y asustan a la gente cuando lo hacen. Quiero decir, son molestas porque pueden colarse en lugares y nadie se da cuenta hasta que es casi demasiado tarde. Por ejemplo, en la India el año pasado, un autobús escolar fue invadido por una serpiente pitón bastante grande que tardó 1 hora en salir. Y puedes imaginar lo estresante que debió ser esa hora. La serpiente pitón medía más de 3 metros de largo y pesaba unos 80 kilos. Después de encontrarla, los funcionarios de la escuela propietaria del autobús llamaron al equipo de rescate forestal y los trajeron para que pudieran llevar a la pitón de vuelta a su lugar. Un video que se volvió viral en las redes sociales mostró a los funcionarios del departamento forestal tratando de sacar al reptil gigante que se había aferrado tenazmente a la parte del motor del autobús. Así que, claramente, no estaba lista para irse. No es que tuviera muchas opciones en el asunto. Al final, después de que la sacaron del autobús, la liberaron de manera segura en el bosque. Y ahora sabemos cómo la serpiente se bajó del autobús. Pero, ¿cómo exactamente subió al autobús? Esa se convierte en una excelente pregunta. La creencia es que el hombre que conducía el autobús vivía en un lugar donde hay cabras. La pitón pasó cerca del autobús gracias a esas cabras, pero fue vista y los aldeanos de la zona intentaron encontrarla, pero se escondió en el autobús para mantenerse a salvo. Si ese es el caso, sería una serpiente muy inteligente. Número 18. Anaconda de Florida. Ahora, ya sabes, íbamos a terminar en Florida en algún momento porque si algo extraño va a pasar, es inevitable que pase en Florida. Florida es un lugar que en realidad es bastante famoso por las serpientes en el peor sentido posible. Y no me refiero a los políticos, al gobernador del estado. En cambio, estoy hablando de cómo Florida ha sido lamentablemente un foco de infestaciones de serpientes debido a la cantidad de personas que han traído serpientes al estado o de fuentes externas que las traen a Florida. Y luego, finalmente, las arrojan a la naturaleza y piensan que nada saldrá mal. Pero, sin embargo, aquí hay una pista. Todo saldrá mal.
Esta historia proviene de 2010 y demuestra este punto con bastante facilidad, ya que se encontraría una anaconda de 4 metros de largo en la naturaleza en Florida y se la denominaría la primera de su tipo capturada en la naturaleza en el estado, una tendencia que prometo que definitivamente no murió allí. Una de las ironías aquí es que cuando capturaron a la serpiente, no estaban exactamente buscando a la serpiente en sí. La unidad de patrulla montada que recorrió el parque donde se descubrió la serpiente en realidad estaba buscando la razón por la que los patos y los gansos habían estado desapareciendo del área. Pensaron que tal vez un caimán o un cocodrilo había venido y comenzó a devorar. Y tenían razón en parte. Simplemente no acertaron con la especie. La serpiente fue descubierta en una tubería de desagüe que conducía a un estanque, que es probablemente donde había eludido la captura hasta que las unidades montadas la encontraron. La ironía de esta serpiente en particular era que no era solo una anaconda. Era una anaconda verde, que normalmente solo se encuentra en el Amazonas. Así que, ¿cómo llegó a Florida? Bueno, eso es un poco desconocido. Lo más probable es que alguien la haya comprado y luego la haya abandonado cuando descubrió que no podía cuidarla. Número 17. La serpiente del garaje. Ahora bien, como se ha señalado, las serpientes del mundo tienen la costumbre de abrirse camino en casi cualquier situación y descubrir las formas perfectas de asustarte. Por ejemplo, una familia en Tailandia estaba haciendo sus cosas en su garaje cuando se encontraron mirando una enorme pitón de 5 metros de largo. Llegaron los bomberos y se necesitaron 6 de ellos para arrastrar a la serpiente asesina hasta el camino de entrada. Y solo piense en eso. Era tan grande y pesada que se necesitaron más de un puñado de hombres para sacarla. Esa es una serpiente muy grande. Incluso una de las personas que supervisó el rescate de la serpiente notó que era fácilmente una de las más grandes que habían capturado. Y si tienes curiosidad, al igual que la serpiente de autobús, la pitón fue capturada, contenida y luego liberada nuevamente en la naturaleza. Pero si bien esta historia tiene un final feliz, definitivamente fue algo que tuvo que ser estresante para la familia. Después de todo, la pitón entró fácilmente al garaje y luego decidió, no es broma, acurrucarse y tomar una siesta. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera encontrado la manera de entrar a la casa principal? Eso habría planteado todo tipo de problemas para la familia. Ahora bien, no estoy diciendo que tengas que tener los ojos de un águila para mantener alejadas a las serpientes que puedas encontrar invadiendo tu casa, pero no estarías mal si tomaras precauciones contra las serpientes que puedan estar en tu área, o incluso si simplemente hicieras una inspección rápida de tu casa para asegurarte de que no haya agujeros por los que puedan colarse. Las serpientes son astutas, y eso nunca debe olvidarse. Número 16. La mega serpiente. Voy a comenzar señalando que no es una sorpresa encontrar una serpiente grande en Brasil. La especie más grande de serpientes, la anaconda verde, vive en Brasil y puede llegar a ser bastante grande, pero en el caso de esta serpiente, no solo era más pesada que la anaconda verde promedio, sino que era algo tan grande que necesitaron maquinaria pesada para deshacerse de ella. Según la historia, había trabajadores de la construcción que intentaban construir una presa y estaban haciendo algunas explosiones controladas cerca de una cueva, cuando de repente se encontraron mirando a la serpiente más grande que habían visto nunca. Según sus propios relatos, y esa es la palabra clave aquí, la serpiente medía más de 10 metros de largo y pesaba 400 kilos. Ahora bien, para que quede claro, la serpiente era de hecho real, y hay fotos y videos de ella, como puedes ver. Y obviamente hay cierto debate sobre si realmente era de ese tamaño. Quiero decir, después de todo, dudo mucho que tuvieran el tiempo, el deseo e incluso el equipo para medirla y pesarla correctamente. Pero claramente era una mega serpiente de algún tipo, y eso es suficiente para asustar a una persona. Un giro interesante de la historia es que después de que se publicó en Internet y la gente comenzó a ver las fotos y los videos, los trabajadores de la construcción fueron duramente criticados por sus acciones. A los ojos de muchos, la serpiente no merecía morir así y deberían haberla dejado en paz. Sin embargo, ahora no está claro cómo murió realmente la serpiente,
y algunos dicen que fue por las explosiones que estaban haciendo, mientras que otros piensan que los trabajadores tuvieron una participación más directa en los hechos. Además, no aprobaron que encadenaran a la serpiente a sus máquinas para llevársela. De cualquier manera, esos trabajadores tenían una gran historia que contar cuando llegaron a casa ese día. Número 15. Una serpiente para imaginar. Estás en un lindo restaurante con tu familia o un ser querido y todo va perfectamente. De repente, crees escuchar algo y miras hacia el techo, y es entonces cuando notas un bulto que emerge del techo. Y de repente, ves que ese bulto se abre y luego ves una serpiente dentro del techo. Ahora bien, puede que parezca una historia un poco particular, pero es algo que le ocurrió a unas personas en un restaurante de Hong Kong. Estaban ocupados con sus asuntos cuando, de repente, apareció una serpiente en el techo, encima de ellos. Naturalmente, llamaron al personal para que ayudara a solucionar el problema. Y lo irónico es que la única forma de solucionar el problema era agrandar el agujero en el techo para que la serpiente pudiera salir. Según las estimaciones, medía más de 6 metros de largo. Y en el vídeo, la gente que todavía estaba en el restaurante estaba sorprendida y horrorizada al mismo tiempo por la serpiente que estaban viendo. Y, como sabéis, vosotros también lo estaríais, ¿no? Nadie va a un restaurante esperando que una serpiente enorme interrumpa su comida. Pero la verdadera pregunta es cómo llegó al techo y pudo quedarse allí tanto tiempo. Como he dicho antes, las serpientes son astutas y pueden colarse por las paredes, los techos y, en realidad, por cualquier otro lugar que deseen. Así que no dejéis que esto os disuada de ir a vuestro restaurante local. Deberíais apoyar a las pequeñas empresas de vuestra zona. Número 14. Pitón de Malasia. Si queréis tener una buena indicación de la frecuencia con la que se encuentran serpientes gigantes, solo tenéis que mirar las naciones que más las han atrapado y decidir llevar un registro de los tamaños que han descubierto. Por ejemplo, en Malasia han encontrado tantas serpientes grandes que saben cuándo se ha visto una que podría batir un récord. Una de ellas se encontró en 2016 y era la pitón reticulada. Tenía la friolera de 7,5 metros de largo y pesaba la asombrosa cantidad de 2.250 libras. Los trabajadores de la construcción descubrieron a la criatura gigante en una isla y la mantuvieron en una oficina donde la alimentaron y le dieron de beber mientras se contactaba a los expertos. Fue una jugada inteligente por múltiples razones, y una de las más importantes es que realmente querrías meterte con una serpiente tan larga y pesada. Curiosamente, la serpiente murió después de haber puesto un huevo. Eso realmente confundió a mucha gente, ya que la serpiente parecía estar en perfecto estado de salud y querían devolverla a la naturaleza, donde pertenecía. Número 13. Un tronco. Ahora bien, nadie está seguro de por qué había hecho un tronco allí. Otro elemento curioso es que mientras los trabajadores esperaban a que el equipo de rescate viniera a buscar a la serpiente, muchos curiosos visitaron la oficina para verla con sus propios ojos. Alguien incluso ofreció una gran cantidad de dinero para comprarla directamente. Probablemente esperes que insulte a una persona así, pero francamente, la gente ha comprado animales más raros en los últimos 13 años, ni un tronco. Cuando se trata de una serpiente, especialmente si es bastante grande, ¿cuáles son las dos cosas que debes evitar? Por cierto, esta no es una pregunta capciosa. La primera respuesta es obviamente su mordedura, porque incluso si no es venenosa, aún puede morderte muchísimo. La segunda cosa que debes evitar es quedar envuelto por ese gran cuerpo. Varias especies de serpientes prefieren no morder o incluso envenenar a sus presas hasta matarlas, sino estrangularlas y exprimirlas hasta que se queden flácidas. No es la imagen más bonita, pero funciona, lamentablemente. En Indonesia, un hombre casi descubrió de la manera más difícil cómo funciona ese proceso. Un grupo de aldeanos pasaba por un río cuando creyeron ver un tronco. Uno de los aldeanos tocó el tronco y descubrió que, en realidad, no era un tronco, sino una pitón gigante. Y esa pitón rápidamente se puso a trabajar para intentar estrangular al hombre hasta matarlo. Afortunadamente, los otros aldeanos entraron en acción y lograron liberar al hombre de las ataduras de la serpiente y luego lo colocaron en una jaula.
El video de esta pelea se volvió viral y no es difícil ver por qué. ¿Qué tan grande era la serpiente para poder constreñir a un humano de esa manera? Bueno, se estima que medía unos 7 metros de largo, lo cual es bastante grande para una pitón. Ah, y si tienes curiosidad, sí, las serpientes en el pasado han constreñido y devorado a humanos. No es común que lo hagan, pero ha habido casos documentados, incluso en Indonesia. Número 12. Pitón birmana en los Everglades de Florida. Aquí estamos de nuevo en Florida, y ya sabes, no puede ser bueno si es ahí donde estamos. En 2017, un grupo de cazadores de serpientes, más sobre eso en un momento, fue a los Everglades de Florida y se encontró mirando una pitón birmana de 50 kilogramos y más de 5 metros de largo, una de las más grandes que habían visto en esa área en ese momento. El grupo que la atrapó había matado a la serpiente antes de retirarla, y se sintieron justificados al hacerlo porque sintieron que era tan grande que podría haberlos atrapado a muchos antes de que la capturaran. Ahora bien, antes de que me preguntes si esto fue justo, hay algunas cosas que debes saber. Recordarás que cuando mencioné que Florida estaba básicamente infestada de serpientes, una de las consecuencias de esa infestación fue la creación del programa de eliminación de pitones de los distritos de gestión del agua del sur de Florida. Eso suena muy fácil de decir, ¿no? El objetivo de este programa es que le pagaría a la gente por salir a buscar serpientes como la pitón birmana y luego matarlas directamente. Y cuando se trata de una especie invasora como esta, se corre el riesgo de dañar gravemente el ecosistema. Y créeme cuando te digo que hay muchas serpientes en Florida de varias especies que están causando un daño grave al ecosistema y a la vida silvestre que existe allí. Ahora bien, puede que no seamos los mayores fanáticos de Florida, pero ni siquiera yo quiero que la vida silvestre sufra por culpa de la gente estúpida que vive en ese lugar. Así que, sí, esta y otras matanzas de serpientes en el estado estaban justificadas. Número 11. El ataque del agua. Esta próxima historia tiene un giro en la trama que muchos de ustedes probablemente no verán venir. En Brasil, unos amigos estaban navegando por el río en el estado suroccidental de Mato Grosso do Sul cuando se encontraron con una enorme serpiente de más de 5 metros de largo. En concreto, era una anaconda amarilla de un tamaño impresionante. ¿Y entonces qué decidieron hacer? Bueno, fueron e intentaron capturarla, y sin duda es una de las opciones que tenían. El vídeo muestra claramente que hicieron todo lo posible para atrapar a la criatura, incluso cuando la anaconda había dejado claro que los atacaría si no la soltaban. Incluso cuando la serpiente se escapa la primera vez, la gente del barco va tras ella y vuelve a intentarlo. Pero pronto la gente la libera, y ese es el final de la historia, ¿verdad? Bueno, no, porque a medida que el vídeo circulaba, llegó a manos de las autoridades, donde apodaron a estos 3 torturadores y decidieron multarlos con el equivalente a varios cientos de dólares y potencialmente enviarlos a prisión durante más de un año. ¿Qué te parece eso como un poco de venganza? Si te metes con una serpiente, la conseguirás de una forma u otra. Número 10. Medusa. Nacida en la mitología griega, Medusa era una gorgona con serpientes en la cabeza que podían convertirte en piedra si la mirabas directamente. Sin embargo, hay una serpiente real que se llama Medusa y le echaremos un vistazo. Ahora, ya te he mostrado muchas serpientes grandes en la naturaleza, pero ¿qué tal la más grande que haya estado en cautiverio? Esa sería la medusa titular. Fue medida en 2011 y se descubrió que medía 7,67 metros de largo. La pitón titular es en realidad la única serpiente conocida que ha sido probada. Y para darte un poco de contexto sobre lo enorme que era esa medusa, en ese momento, cuando se la iba a medir oficialmente para el libro Guinness de los récords mundiales, se necesitarían 15 personas para sujetarla y mantenerla derecha. Era tan grande y pesada que podría ser alimentada con un ciervo y lo devoraría entero. Número 9. Ni una manguera. ¿Estás notando una tendencia aquí? Una vez más, nos encontramos con una situación en la que alguien confunde una serpiente con un objeto inofensivo. Es un recordatorio importante de que debemos estar siempre atentos a nuestro entorno.
Este incidente particular ocurrió en Long Island, donde una mujer experimentó un encuentro sorprendente en la entrada de su casa. Al principio, creyó que alguien había dejado descuidadamente una manguera de jardín en el suelo. Sin embargo, cuando se inclinó para recogerla, se encontró cara a cara con una realidad mucho más alarmante. Estaba sosteniendo una pitón birmana viva. La serpiente en cuestión no era pequeña en absoluto. Medía más de 2 metros de longitud, lo que la convertía en un espécimen impresionante y potencialmente peligroso. Lo más desconcertante de todo era cómo esta criatura exótica había llegado a parar a una zona residencial de Long Island. Después de todo, las pitones birmanas no son precisamente nativas de esta región del noreste de Estados Unidos. Este hecho plantea varias preguntas intrigantes. ¿Cuánto tiempo había estado merodeando esta serpiente por los alrededores? ¿De dónde provenía exactamente? La presencia de esta pitón birmana en Long Island era ilegal, ya que las regulaciones locales prohíben su posesión. Probablemente escapó o fue liberada por un propietario irresponsable. Afortunadamente, la dueña de la casa salió ilesa del encuentro. Este incidente dejará una impresión duradera en la comunidad, llevando a los residentes a ser más cautelosos con objetos aparentemente inofensivos. Sirve como recordatorio de que la vida silvestre puede aparecer en lugares inesperados y la precaución es clave para evitar situaciones potencialmente peligrosas. Número 8. Nadar con anacondas. Ahora bien, puede que pienses que esta va en una dirección determinada, pero, lo creas o no, no es así. Esta es la historia de Bartolomeo Bove, un hombre que ama bucear bajo el agua y grabar todo lo que ve, especialmente si lo que ve son animales en las profundidades. Viajó con su compañero de buceo a Brasil para obtener algunas imágenes de la anaconda verde, que, como ya he mencionado, puede ser una serpiente muy larga. Pero, lo que es igual de importante, es una especie de serpiente que puede sumergirse por completo y terminar bien. Para su sorpresa y la de su compañero, cuando se sumergieron en un río, se encontraron mirando de frente a una anaconda verde. Y, lo que es igualmente importante, no los atacó. La serpiente tenía más de 7 metros de largo y aparentemente no era tímida ante la cámara. Incluso lamió la lente en un momento antes de finalmente alejarse nadando. Las imágenes son realmente increíbles, incluso si estos tipos definitivamente tuvieron suerte de no ser atacados. Número 7. La serpiente de Long Island contraataca. Retornamos a Long Island, donde nos encontramos con un incidente sorprendente ocurrido este año. A principios de marzo, los funcionarios de conservación recibieron una notificación inusual. Se había avistado una gran pitón muerta al borde de la carretera, un hallazgo ciertamente extraordinario para la zona. Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron ante un espectáculo impactante. Una pitón de 4 metros de longitud, enroscada en una posición defensiva. Intrigados por el descubrimiento, los funcionarios decidieron desenrollar cuidadosamente al reptil y documentar el hallazgo con fotografías, capturando así la magnitud real de esta criatura exótica. La presencia de esta especie de serpiente en Long Island no es solo inusual, sino también ilegal. Las autoridades locales mantienen estrictas regulaciones sobre la posesión de animales exóticos y las pitones de este tamaño están definitivamente prohibidas. Este incidente despertó sospechas entre los funcionarios, quienes comenzaron a teorizar sobre el origen de la serpiente. Una hipótesis que ganó fuerza fue la posibilidad de que el antiguo dueño de la pitón, enfrentado quizás a las dificultades de mantener un animal de tal envergadura o temeroso de las consecuencias legales, hubiera optado por una solución drástica: deshacerse del animal de manera clandestina y potencialmente cruel. Motivados por estas sospechas y la gravedad del caso, los funcionarios de conservación iniciaron una investigación exhaustiva. Su objetivo no era solo determinar el origen de la serpiente, sino también identificar a los responsables de este acto, que no solo violaba las leyes de protección animal, sino que también representaba un peligro potencial para la comunidad y el ecosistema local. Este caso sirve como un recordatorio sombrío de las consecuencias de la tenencia irresponsable de animales exóticos y la importancia de las regulaciones de vida silvestre. Número 6. Buenos días. Veamos.
Hemos encontrado serpientes en techos, autobuses, al costado de la carretera, en garajes y más. Pero, ¿en qué otro lugar inesperado podrían aparecer estas criaturas escurridizas? Imagina despertarte una mañana y encontrar una serpiente en tu propia cama. Esto es exactamente lo que le sucedió a una mujer en Queensland, Australia. Una noche, mientras dormía plácidamente, sintió una sensación fría y extraña presionando contra su espalda. Al principio, en su estado de somnolencia, no le dio importancia. Sin embargo, cuando finalmente se despertó por completo y se dio la vuelta, se encontró cara a cara con una imponente pitón de 4 metros de largo que se había deslizado sigilosamente en su cama. Imagina el shock y la adrenalina que debió sentir en ese momento. La mayoría de las personas entrarían en pánico ante tal descubrimiento, saltando de la cama y gritando de terror. Sorprendentemente, esta valiente australiana decidió actuar por su cuenta. Con calma, llamó a su madre y luego usó un arpón de pesca para guiar a la enorme serpiente hacia un cubo de basura. Después, simplemente volvió a dormir como si nada hubiera pasado. Esta reacción serena y práctica ante una situación aterradora es típicamente australiana, demostrando familiaridad y respeto por la vida silvestre. Al día siguiente, la mujer liberó a la serpiente en su hábitat natural, resolviendo el problema y asegurando el bienestar del animal. Número 5. Un lindo garaje. Efectivamente nos encontramos ante otra historia relacionada con un garaje, pero esta vez con un giro inesperado. En Michigan, una serpiente de proporciones asombrosas, midiendo aproximadamente 5,5 metros de longitud, fue descubierta en circunstancias bastante peculiares. Como era de esperar, los propietarios de la vivienda quedaron absolutamente estupefactos, aunque no por las razones que uno podría imaginar inicialmente. Lo primero que llama la atención es que esta imponente pitón reticulada no se encontraba dentro del garaje, como podría suponerse, sino que había logrado trepar hasta el techo de la estructura. Sin embargo, este no es el aspecto más sorprendente de la historia. Lo verdaderamente asombroso es que esta majestuosa serpiente resultó ser la mascota de alguien, y el garaje en cuestión ni siquiera pertenecía a su dueño. La secuencia de eventos que llevó a esta situación es digna de una película de aventuras. De alguna manera, la serpiente logró escapar de la casa de su propietario, emprendiendo un viaje que la llevó hasta la residencia de un vecino. Una vez allí, demostró una agilidad sorprendente al escalar la fachada de la casa y deslizarse por todo el techo del garaje. Este inusual paseo solo llegó a su fin cuando el dueño, alertado de la fuga de su exótica mascota, acudió apresuradamente a recuperarla. Afortunadamente, esta aventura serpentina concluyó de manera positiva. La pitón fue devuelta sana y salva a su hogar, permitiendo que todo el vecindario respirara aliviado. Este incidente no solo destaca la importancia de mantener un control adecuado sobre las mascotas exóticas, sino que también sirve como un recordatorio de las sorpresas que la vida puede depararnos, incluso en los lugares más cotidianos como un garaje suburbano. Número 4. Dirk. Es una pitón que ha encontrado un hogar acogedor y no tiene intención de mudarse. ¿Y dónde ha decidido establecerse esta intrépida serpiente? Pues nada menos que en la residencia de un australiano, cuya peculiar historia comenzó cuando descubrió a la pitón serpenteando entre las vigas de su garaje. Con determinación, logró capturarla y la liberó en el patio trasero, cerca de unos arbustos, pensando que ahí terminaría el asunto. Sin embargo, la aventura estaba lejos de concluir. Contra todo pronóstico, la astuta serpiente encontró el camino de regreso y, para sorpresa del propietario, pareció sentirse como en casa, deslizándose con total naturalidad por todos los rincones de la vivienda. Fue en este momento cuando el dueño, entre divertido y resignado, decidió bautizar a su inesperada inquilina con el nombre de Dirk. Y vaya si Dirk se tomó en serio su nuevo estatus de mascota no oficial. La pitón dejó claro que no tenía intención alguna de abandonar su recién descubierto paraíso hasta que se aburriera de él, lo cual no parecía que fuera a suceder pronto. Esta situación tan peculiar nos lleva a cuestionarnos: ¿estamos realmente ante una serpiente común y corriente? Porque su comportamiento se asemeja más al de un perro juguetón o un gato curioso que al de un reptil. Dirk ha demostrado que, en el reino animal,
Las fronteras entre mascotas y visitantes inesperados pueden ser sorprendentemente difusas. Número 3. Trepar. Serpiente. Trepar. Una de las características más asombrosas de las serpientes es su extraordinaria capacidad para acceder a prácticamente cualquier lugar, gracias a su habilidad para trepar por casi cualquier superficie. No importa si se trata de un entorno natural o artificial, estas criaturas fascinantes siempre encontrarán la manera de alcanzar su objetivo, superando cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Un ejemplo impresionante de esta habilidad se puede observar en el comportamiento de una serpiente que se aventura a escalar una imponente palmera. Para poner en perspectiva la magnitud de esta hazaña, es importante destacar que la palmera en cuestión alcanza una altura vertiginosa de más de 21 metros. A pesar de este desafío aparentemente insuperable, la serpiente demuestra una determinación inquebrantable, manteniéndose firme en su trayectoria ascendente y logrando alcanzar la copa del árbol con una gracia y agilidad sorprendentes. Lo que hace que este espectáculo sea aún más extraordinario es el hecho de que se trata de una pitón reticulada, una especie que normalmente no se asocia con tales proezas de escalada. Sin embargo, ante nuestros ojos asombrados, esta serpiente desafía nuestras expectativas y demuestra las increíbles adaptaciones que la naturaleza ha desarrollado a lo largo de millones de años de evolución. Número 2. Atascados. Ah, sí. Vamos a adentrarnos en este tema fascinante y un tanto inquietante. Existe un miedo bastante extendido, aunque a menudo considerado irracional, relacionado con la aparición de serpientes en los inodoros. Este temor se ha arraigado en la conciencia colectiva, alimentado por historias sensacionalistas e imágenes impactantes que circulan por Internet. Sin embargo, por increíble que parezca, estos incidentes no son meras leyendas urbanas. De hecho, se han documentado casos reales que demuestran que estas situaciones, aunque raras, pueden ocurrir y cuando suceden, las serpientes involucradas pueden alcanzar tamaños sorprendentes. Un ejemplo particularmente impactante es el caso de un hombre que se enfrentó a un misterio doméstico bastante inusual. Inicialmente, notó que su inodoro no estaba funcionando correctamente y no descargaba como debía. Lo que comenzó como un simple problema de fontanería pronto se convirtió en un descubrimiento asombroso. Una pitón de nada menos que 22 kilogramos se había alojado en la tubería del inodoro. La serpiente estaba tan firmemente atascada en el sistema de tuberías que los profesionales encargados de la extracción se vieron obligados a tomar medidas drásticas. Tuvieron que cortar secciones enteras de la tubería para poder liberar al reptil, una operación que sin duda fue tan delicada como sorprendente. Es importante señalar que, aunque estos incidentes captan nuestra atención por su naturaleza inusual, no son igualmente probables en todas partes del mundo. Ciertas regiones, como Tailandia, reportan estos encuentros con mayor frecuencia debido a factores ambientales y la prevalencia de ciertas especies de serpientes. No obstante, incluso si vives en un área donde estos incidentes son extremadamente raros, no está de más mantener un ojo alerta. La próxima vez que utilices el baño, especialmente si te encuentras en una zona conocida por su fauna exótica, quizás quieras echar un vistazo rápido, solo para estar seguro. Después de todo, en el reino animal, la realidad a veces puede superar a la ficción. Número 1. Mira debajo de la cama. Este es el escenario clásico de pesadilla que muchos temen, la sensación inquietante de que hay algo acechando debajo de la cama. Esa presencia desconocida que genera una mezcla de curiosidad y temor, pero que a menudo nos paraliza, impidiéndonos investigar más a fondo. Sin embargo, para una pareja en Queensland, Australia, una región conocida por sus peculiares encuentros con la fauna local, esta pesadilla se convirtió en una sorprendente realidad. En una noche aparentemente normal, estos residentes australianos se encontraron con una visita inesperada y ciertamente no deseada. Una imponente serpiente de 3 metros de longitud, sigilosa y determinada, había logrado infiltrarse en su hogar. El reptil, aprovechando su flexibilidad y astucia naturales, encontró refugio en el lugar más inesperado, justo debajo de la cama de la pareja. Imaginen el sobresalto y la incredulidad al descubrir que compartían su espacio más íntimo con semejante criatura.
Actuando con la calma que solo la experiencia en un país como Australia puede proporcionar, la pareja no cedió al pánico. En lugar de intentar lidiar con la situación por sí mismos, tomaron la sabia decisión de solicitar ayuda profesional. Rápidamente, se pusieron en contacto con el Servicio Local de Control de Animales, expertos entrenados para manejar este tipo de situaciones delicadas. Los especialistas llegaron al lugar y, con habilidad y precaución, lograron extraer a la serpiente de su escondite sin causar daño alguno, ni al animal ni a los propietarios de la vivienda. La serpiente entró por una puerta abierta que los propietarios dejaron para ventilar la casa. Este incidente resalta la importancia de mantener los hogares seguros en áreas con fauna silvestre. Dejar puertas o ventanas abiertas sin supervisión puede resultar en visitas inesperadas. La próxima vez que quieras disfrutar de la brisa, recuerda esta historia. Podrías despertar con un inquilino de 3 metros bajo tu cama. Este caso ilustra la sorprendente convivencia entre humanos y grandes serpientes. Nos vemos en el próximo video.